Gloria a Dios. Faltó esa parte, ¿verdad? Estamos invitados. ¿Está invitado usted? Entonces allá espero verlo yo. En las bodas del Cordero de Dios. Hace poco se ha celebrado una boda algo famosa, ¿verdad? Y decía por ahí una periodista, y no, se escatimaron en gastos. Y yo dije, porque solo leí el título y dije, bueno, ¿y a mí qué me importa la boda de alguien más? Si no me invitaron. Me importaba si me hubieran invitado a comerme un mi pan, ¿verdad? Por lo menos. Pero no escatimaron en gasto. Y me quedó eso. ¿Cómo irán a hacer las bodas del Cordero? Si la gente millonaria no escatima en gastos, ¿cómo irán a hacer las bodas del Hijo de Dios con su iglesia? Hermano, que solo eso sea una inspiración, ¿verdad? Diaria para estar siempre en obediencia a la palabra de Dios. Es un privilegio para mí compartir la palabra. Dios les bendiga a los que se quedaron sobre sus pies, pueden sentarse. No voy a leer un texto. No voy a decir, ay, no voy a leer un texto. No, abra su Biblia en Eclesiastés. Voy a referenciar todo el libro de Eclesiastés, pero me voy a concentrar en los primeros 2 capítulos. Y de esos primeros 2 capítulos posiblemente vamos a estar leyendo varios de esos versos para que se quede de una vez por ahí. No quiero leerlo todo porque puede ser un poco extenuante, pero yo sé que en su casa usted va a hacer un buen café con un buen trozo de semita, ¿verdad? Y se lo come despacio. No la semita, sino la palabra de Dios. Siempre que lea la palabra de Dios no vaya a hablar, porque no va a aprender nada. Tiene que comérselo despacito para disfrutar y para entender el mensaje que Dios quiere plasmar en su mente y en su corazón. Más allá de las palabras de alguien más, está la palabra de Dios para nuestras vidas. Así que se la come despacito. Y los primeros versos de ese primer capítulo, de por sí la carta de Eclesiastés, en otras versiones de una sola vez nos introduce y nos dice, fueron palabras del hijo de David, de Salomón. Él estaba reflexionando sobre la vida. Y muchos estiman que este es el libro más filosófico de la Biblia, por la reflexión tan profunda que Salomón hiciera sobre la vida, sobre la existencia del hombre y sobre el propósito que él en un principio no entiende, el sentido que no encuentra y luego que más tarde descubre que es lo más importante en realidad para la vida. Y los primeros 3 versos nos hablan de que la vida es cíclica. Todo ya fue, todo va a volver a ser. Está casi anocheciendo, ya anocheció, ¿no? En nuestro país. ¿Y qué va a pasar mañana? Va a amanecer. Y después va a atardecer y va a volver a anochecer. ¿Estamos en invierno o en verano? Aunque se siente como verano, ¿verdad? Pero es invierno, hermano. Y después del invierno va a venir el verano. Y la vida es así. Él comienza reflexionando, todo ya fue, todo va a volver a ser. Y vivimos en un constante vaivén. Cíclico significa eso, un círculo que se repite una y otra vez. Y no me dejará mentir que de vez en cuando uno se levanta y dice, otra vez lunes, otra vez martes, otra vez a trabajar, otra vez a hacer tal cosa, otra vez a dejar a los niños a la escuela, otra vez a recoger a los niños, las mujeres, ¿verdad? Otra vez a hacer comida. Apenas estamos saliendo del desayuno, ¿verdad? Que inventamos algo que hacer ahí y ya casi que es hora del almuerzo y todavía hay burra ahí, ¿verdad? Algún traste sucio y uno está pensando, ¿y qué vamos a hacer de almuerzo? ¿Y qué viene después? La cena. Yo pero agradezco al Señor que me vine para El Salvador, hermano. Aquí en cualquier lado uno compra unas 3 pupusas, ¿verdad? Y ya queda el cliente satisfecho, ¿verdad? Y no está pensando, ¿y qué voy a hacer, verdad? Porque allá en los Estados Unidos, pues a veces es más difícil encontrar como el gusto, ¿verdad? Como somos de por acá. Pero no nos detengamos en eso. El punto es que él está estableciendo que todo es repetitivo. Y todo repetitivo a veces nos puede dejar un sabor de no tiene sentido, un día más, un día menos, otra temporada, otro tiempo, otro rey. Otra forma de vivir. Si nosotros nos morimos,
De todos nos vamos a morir tarde que temprano, ¿verdad? Aunque no digamos amén. ¿Qué va a pasar con este lugar? Tal vez, si el Señor no ha venido, ¿verdad? Y las personas que quedan dirigen bien, y el Señor tiene misericordia, va a crecer más. Pero si algún deschavetado se cruza, ¿verdad? Dios no quiera, y esto se acaba, va a vender aquí, y esto lo van a demoler, y van a hacer otra cosa, y así va a ser, ¿sí o no? La casa que le dejó su abuelito, usted a lo mejor ya se la gastó, ya la destruyeron, ¿verdad? Ya, eso ya pasó. Y el terreno que fue de alguien luego va a ser de alguien más. Y alguien más va a trabajar para comprarlo. Y alguien más le va a costar para comprarlo, adquirirlo, construirlo, para que muchos años más tarde alguien venga, demuela lo que él hizo, lo haga pedazos y haga otra cosa. Y eso es lo que nos está diciendo. Así introduce Salomón la palabra que él va a dirigir. Y él dice, la vida es así. Pero esto puede dejarnos con el sentido de que, entonces, bueno, ¿para qué? Y el verso 15 de ese capítulo 1 incluso nos habla de que la vida es fútil, o sea, como inútil, como algo que va, viene, va, viene, va, viene. Y esto suele pasarle mucho y piensan así las personas que tienen cierta depresión. Porque piensan, ¿para qué levantarse? ¿Para qué bañarse? ¿Para qué comer otra vez a comer? Yo no entiendo a esa gente, hermano, que puede pasar un día sin comer y dice, no me dio hambre. Porque yo de lo que más padezco es hambre, entre otras cosas, ¿verdad? Hambre. No sé si a usted le pasa lo mismo. Más con este calor como que da más hambre. Y así va la vida, hermano. Y adelgazamos un poquito y engordamos más. O viceversa, engordamos y luego adelgazamos, pero luego volvemos a estar delgados. Y la ropa nos vuelve a quedar apretada y luego nos vuelve a quedar socada otra vez. Y así es la vida. Y dice ese verso que dice, es inútil. El hombre, o sea, no hay esperanza, dice Salomón. Para la vida del hombre así es, está condenado a un ciclo, pero la vida se siente así y obviamente la reflexión sigue a causa del pecado. Pero el hermano nos lleva por una experiencia personal que va a marcar el propósito por el cual esta palabra viene a nosotros esta noche. Porque él, que es conocido como uno de las personas más sabias sobre la tierra, porque es luego de Jesús, pero también hay otro paraje, yo no lo traje, donde se lo menciona que es Daniel, el más sabio. Pero usted debe de encontrarlo en la Biblia, búsquelo que lo va a encontrar. Yo no traje ese texto, pero por ahí está. Pero el punto es ese. Él tiene mucho que decirnos sobre la vida, porque es un hombre muy sabio. Pero no solo porque es un hombre muy sabio, sino porque él pasó por todo lo que nos va a explicar. Y él dice, entonces, cuando vi que la vida es así, repetitiva, comencé a buscar el sentido de la vida más allá de lo que yo estaba observando y me detuve, verso 16, 17, 18 del capítulo 1, y comencé a preocuparme por adquirir conocimiento y sabiduría. Y dije, entonces, el sentido de la vida es llenarse de conocimiento, llenarse de sabiduría, convertirse en el hombre más sabio del mundo, y él lo logró. Y aunque esto es un resultado del efecto de Dios sobre su vida debido a su petición, pero él está diciendo, claro, Dios le hizo sabio, pero es que esa sabiduría nosotros pensamos que es como un libro que el Señor le puso en la cabeza, pero es que es una sabiduría que él buscó también. Él buscó aprender de todas las cosas que podía aprender. Y fue sabio, e incluso creo que es el mismo Eclesiastés que menciona que él habló sobre plantas, sobre árboles y no sé qué otras cosas. Lea todos los 12 capítulos y dice, pero ¿saben qué? El sentido del hombre y de la vida no está en el conocimiento. Usted podría ser el hombre más sabio y más conocedor del mundo, pero ahí no está el verdadero sentido de la vida. Y Salomón lo dice. ¿Y quién podría decir como Salomón que ha adquirido todo el conocimiento que podría adquirir? Y él dice, yo ya llegué ahí. Es como, hermanos, como un lugar que usted no conoce y se lo recomiendan, pero usted no conoce.
Pero el que conoce puede explicarle la experiencia porque él ya estuvo allí. Y Salomón está haciendo eso. Él está diciendo, yo ya estuve en el borde, en el límite del conocimiento. Entendí de muchas cosas, busqué tanto saber y ¿saben qué me encontré al final del camino? Que en el conocimiento no está el sentido de la vida y que entre más se conoce, puede leer usted el verso 16, 17, 18, solo vas a reunir más dolor. O sea que el propósito y el sentido de la existencia del hombre no está en el conocimiento. Aunque hay personas como Salomón que están solo buscando saber, saber, saber y saber. Y por eso es que vemos que muchos hermanos que buscan solo saber pero no sirven a Dios son como unas personas con unas grandes cabezas. Porque tienen mucho conocimiento pero poco cuerpo, poca práctica. Y eso echa a perder su relación con Dios. Y personas que saben mucho de la palabra de Dios se vuelven impíos. Y se vuelven, hermanos, personas pecadoras, se van de la iglesia. Y son personas que podrían recitarle la palabra de Dios de memoria, más de lo que muchos de nosotros que estamos sentados aquí podríamos recitar. Y por eso Salomón está diciendo, es que no es el conocimiento, no es entenderlo todo. Por eso si usted dice, es que yo no entiendo el Apocalipsis, no se preocupe, hermano. Busque conocerlo, pero busque conocer más a Dios, al escritor del Apocalipsis. Porque él dice, no está el propósito en conocerlo todo. Así que si usted siente que sabe un montón, hágase como que no sabe nada. Y continúe buscando a Dios. Y él dice, no estaba en el conocimiento. Y sigue su escrito. Y llega, hermanos, al capítulo 2. Verso 1, 2 y 3, él dice, entonces me volqué y fue a la vida y comencé a buscar cómo darse una gran vida. Dice ese verso, lo voy a leer, dice, entonces me propuse esto, voy a divertirme y a probar los placeres y todo lo que es darse la gran vida. Pero eso, dice el escritor, tampoco resultó tener sentido. Él dice, yo de verdad le di rienda suelta a mis placeres, hice todo lo que quise hacer. Y yo le pregunto, ¿usted ha hecho todo lo que ha querido hacer? Por ahí hablábamos con un hermano que él, pues, bien sincero, nos dice, si por mí fuera, me dice, yo estaría lleno de tatuajes, me dice, porque a él le gustan los tatuajes. Pero algo lo ha hecho no hacerlo, ¿sí o no? Detener su deseo. Pero Salomón está diciendo, yo nunca me he impedido nada de lo que deseé. Comencé a disfrutar la vida y él dice, y en esta versión usted puede leerlo en Reina Valera también, dice, me di al vino. O sea, se puso a tomar, a emborracharse para ver si en el alcohol, en los placeres y en la diversión. Y él dice, de tanto reírse en realidad no tiene sentido. Él dice, el sentido de la vida tampoco está en los placeres, en que te diviertas todo lo que te quieras divertir y en que tomes todo lo que quieras tomar. No está ahí. Y no está hablando de un hombre que se compró una botella de guaro. Está hablando de un rey que tenía todo el vino a su disposición. Qué emborrachada que se ha de haber metido Salomón, ¿verdad? Y él está diciendo, pero el sentido de la vida no está ahí. El propósito del hombre no está ahí. ¿Y por qué lo estamos diciendo, hermanos? Porque hay mucha gente atada, esclavizada por los placeres de la vida, esclavizada por el conocimiento, porque piensan que eso es lo más importante. Y él dice, yo ya estuve ahí, ya viví de forma tan placentera como quise. Es más, hay un momento en que él dice que no le negó nada a sus ojos. Dice que disfrutó su vida divirtiendo y riéndose. Y dice también por ahí, verso 1, 2 y 3 de Eclesiastés capítulo 2. Tuve todas las mujeres que quise, dice esta versión PDT. Y usted puede leer en el primer libro de Reyes, capítulo 11, del verso 1 al 13. Ahí el escritor le va a explicar
¿Cuántas mujeres Salomón tuvo? Tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Dice que donde él iba y se miraba que la hija del rey de esa nación, ¿verdad? Se lo voy a explicar yo entre líneas lo que ahí dice, se la traía. No, hombre, esta muchacha está bonita, me la voy a quedar, que sea mi esposa. Y los reyes, por congraciarse con él, llévesela. Bueno, las mujeres eran como posesiones en aquel entonces, ¿verdad? Y llévesela para que estemos en paz con el rey de Israel. Llévesela. Y hacían alianza y él se llevaba, dice que tenía mujeres hititas, edomitas, amonitas, de todos los lugares. O sea que tenía negras, rubias, colochas, pelos lisos, bajitas, altas, ¿verdad? De todos los colores y sabores. Dice que, saben que en esta cultura usted solo puede tener las mujeres que puede mantener. No piensen, qué chivo ser de aquella cultura, dice el mundano, ¿verdad? Porque allá tienen 2 o 3 esposas. Pues si las podía mantener en ese momento, esa era la costumbre. Entonces Salomón podía mantener 1000 mujeres. Y a muchas de ellas incluso les hizo sus palacios. Hermanos, pasaba un año para que él rotara, si decíamos que él iba a estar cada noche con una de esas mujeres. ¿Podía pasar cuánto tiempo sin estar con la misma mujer? Si tiene 1000 mujeres, casi 2 años y medio, ¿verdad? Dice, hermana, ¿por qué está hablando de esto? Porque él está diciendo, yo tuve todo el placer sexual que quise tener. Y no me negué nada de eso. ¿Y saben qué dice? Ahí tampoco está el sentido de la vida. No está en tener todo el placer, ni todo el vino, ni todo el dinero y las posesiones. Él dice, ahí tampoco encontré el sentido de la vida. Y dice Reina Valera, todo eso es vanidad. Algo que se disolvía fácilmente. Todas esas mujeres estaban por él, ¿por qué? Por dinero, por obligación. Y ese no es el propósito de Dios. Y él dice, yo las tuve todas. Y hay personas, hermanos jóvenes ahora, siendo tentados con el adulterio, con la fornicación, personas atadas a este pecado, que por una mujer o que por un hombre o por una ilusión, porque a veces ni siquiera están con esa persona, solo es una ilusión que acosa día y noche su mente y su corazón y que no lo deja vivir en paz. Ni siquiera han probado todo lo que Salomón probó y Satanás los tiene presos, haciéndoles pensar, esto es lo que tú necesitas para sentirte hombre, para sentirte mujer, para disfrutar, para que te den tu lugar, para sentirte importante en la vida, para sentir que tú tienes el control y no lo tiene la otra persona. Y Salomón dice, yo ya estuve ahí y esa tampoco es la respuesta de la vida. Ese no es el sentido y el propósito que Dios quiso para el ser humano. Y ahora sigue diciendo, verso 4 hasta el verso 8 de ese capítulo 2. Y dice entonces, busqué el sentido de la vida en los grandes planes que hice. Dice él, tuve muchos logros, fui muy famoso, tuve muchas posesiones. En día de Salomón usted puede leer segundo libro de Crónicas, todo el capítulo 9 de ese segundo libro de Crónicas. Nos habla de toda la fama y de todo el dinero que Salomón tuvo. Esta es por mucho la edad de oro de Israel. Porque literalmente el gobierno de Salomón es tan rico que ver una cadena de plata o ver bronce era decir, usted es un pobre, es un paria. Porque el oro estaba en todos los lugares en el reino de Salomón. Es más, él se había hecho un trono de marfil que lo recubrió de oro puro. Él hizo cientos de escudos de oro puro. Así, hermanos, de común era el oro en tiempos de Salomón. Y dice que le traían el cedro, volvió el cedro tan común que se volvió hasta barato. Hermano, el cedro es, ni ahora, ¿verdad? No sé si le pasa a usted ahí en la casa, hay comején. No sé si sabe de lo que estoy hablando. Tienen, hermanos, desecho todo el pantry, los animales, eso.
Está inflado eso y en cualquier momento eso, mire, va a caer. ¿Y por qué cree que no es de cedro eso? Porque dicen que al cedro no le llega el comején. O no sé, díganme ustedes saben más de carpintería que yo. ¿Y por qué no es de cedro? Porque el cedro es caro, hermano. Es caro. Dice que allá hay una mueblería en los Estados Unidos que construye en cedro. Cuando usted entra a Marketplace, usted puede comprar cosas antiguas que la gente tiene literalmente cientos de años de tener las muebles, pero están, hermanos, como nuevos, porque como son de cedro. Entonces yo me topé con 2 muebles de esos, me los dieron muy baratos y cuando yo me tenía que venir, hermanos, nunca que los ponía a Marketplace, solo los puse y 2 horas después los llegaron a traer. ¿Sabe por qué? Porque la gente sabe la calidad de eso. Yo ni sabía, hermano. Pero en tiempos de Salomón el cedro era cualquier cosa. Tenía tanto dinero y tanta riqueza el reino de Salomón y él dice todo, o sea, el oro que quería, el cedro, los animales, las posesiones, hizo templos. De ahí como le agarró la locura con las mujeres, les construyó altares, les construyó palacios a las mujeres de otras naciones. También todo eso lo dice, lea las citas que les acabo de dar. ¿Y quién de nosotros aquí tiene, aunque sea en la mitad del dinero que tiene Salomón? La mitad de la fortuna, o 1/3, hermano, o una milésima de la riqueza del reino de Salomón. Porque él dice, yo todo lo que quise tener, está hablando de oro. No está hablando, hermanos, de que tenía un carro, una casa o 2 casas. No está hablando de que tenía 10 manzanas. Está hablando que tenía todo lo que quiso tener económicamente hablando, lo tuvo. Y él dice, ahí tampoco está el sentido de la vida. Y ahí Satanás otra vez nos tiene presos y esclavos. Porque por amor al dinero, por amor a una posición, $10 más, $100 más, por $1000 nos estamos ahogando nosotros, casi ni le servimos al Señor. Y Salomón lo tuvo todo y dice, es que eso no es el sentido de la vida. Entendés que no es el dinero ni es la fortuna. No te afanes en volverte rico, en tener todos los placeres o en tener todo el conocimiento, porque aunque puedas adquirirlo, tal vez puedas llegarle, ¿verdad?, a Salomón, aunque sea aquí a la oreja, ¿verdad?, porque a la cabeza no creo que le llegue hasta la punta de la cabeza, pero tal vez podríamos decir que a alguno le llegue a la oreja, ¿verdad? No vas a encontrar el sentido de la vida ahí. Y él sigue diciendo, hermanos, y lea todo el libro de Eclesiastés, es rico y abundante en conocimiento. Y él dice, todo eso en realidad no tiene sentido. Lea el verso 11 de ese capítulo 2. Vamos a leer ese verso 11 de ese capítulo 2. Dice, pero cuando consideré todo lo que había logrado con el fruto de mis esfuerzos, me di cuenta de que nada tenía sentido, que era como agarrar el viento y que uno no gana nada con lo que hace bajo el sol. Vaya, y nosotros afanados y turbados, ¿verdad, hermano? Y Salomón nos está diciendo, mira, tratar de hacer eso es como tratar de atrapar el viento. Es algo imposible y aunque lo logres, no vas a alcanzar el sentido. Pero ¿sabe cómo es que trabaja Satanás? Con la ambición. Y es por eso que somos presos del pecado. ¿Por qué? Porque si yo le doy $10 a todos, ¿quién los quiere? Yo los quiero. Pero si se pone de pie, le doy 20. Me pongo de pie. Pero si levanta la mano, le doy 30. Levanto la mano. Y así sígale. Y nunca nos vamos a detener. Nunca nos vamos a detener. Salte. Hágase loco por 10 más. Y le vamos a seguir. Y le vamos a seguir. Y eso, lea toda, por favor, cómase despacio todo el Eclesiastés. Eso es lo que él dice.
sea, aunque lo tenga todo en la ambición, esto que tanto me costó a mí, que me quitó la vida, que no pude estar con mis hijos, que no pude disfrutar de mi esposa, que ni siquiera pude disfrutar de servirle a Dios y de entender el verdadero sentido de la vida, va a venir alguien a comérselo después. Y yo me voy a ir justo como llegué. ¿Y cómo llegamos, hermano? Pelados, literalmente. Sí, desnudos, hermano, sin nada, sin un peso, hoy nos hemos hecho gustosos, ¿verdad? Que zapatos de marca, que no queremos. Mire, mi papá, Dios lo bendiga, que me preste ese carro que yo ando, porque yo no tengo carro. Y ese volado no tiene aire, hermano. Pero yo me ando aguantando ahí el calor, pues sí, a lo prestado no le mira al lado. Pero si me dieran a elegir, yo anduviera aire. Ya le pregunté, pero dice que no tiene solución. Pero queremos andar en aire acondicionado, ¿sí o no? No venimos a la iglesia porque está lloviendo. Me atrapó la lluvia, dice. No venimos a la iglesia porque hay que trabajar. Hermanos, todo lo que usted tanto esfuerzo le va a costar, otra vez, cómase el libro despacio. Alguien más se va a sentar en los restaurantes donde usted no se sentó. Va a dejar enterita a la esposa y alguien más la va a disfrutar. Va a dejar a los hijos forraditos de pisto y los hipotes sí lo van a disfrutar. Y usted se fue seco, viejo, tostado, ¿verdad? Y ni siquiera le sirvió a Dios. Va a llegar allá arriba, si es que llega, y ni siquiera tiene méritos para decirle al Señor, mira, aquí tenés esta gran casa que hiciste con todo lo que me serviste. Ni siquiera eso, hermano, abramos los ojos, porque eso es lo que el escritor nos está tratando de decir. En nada más está el sentido de la vida, no es el dinero, no las posesiones. Ya deje el afán y busque de Dios. Porque cuando esta tierra tiemble, lo que va a necesitar no van a ser los $1,000 que tiene en el banco. Va a necesitar estar agarrado de la mano del Señor y saber que aunque la tierra tiemble y los montes se traspasen al corazón de la mar, el Señor está con usted. Eso es lo que va a necesitar. Cuando las cosas se pongan mal con sus hijos, con su esposa, lo que va a necesitar es la confianza de Daniel, que no venía de sorpresa. Hoy sí me voy a arrodillar a pedir misericordia a Dios porque hay un decreto que atenta contra mi existencia. No, me voy a arrodillar como siempre lo hago. Hermanos, es más allá de las riquezas, más allá de las posesiones, más allá del que no tengo tiempo. Mire, con todo el respeto, el tiempo se hace cuando uno quiere para buscar de Dios. Aunque uno esté al medio dormido, le confieso que a veces estoy más dormida que despierta, sentada. No me levanto todas las mañanas, pero estoy tratando de todas las mañanas. Mire, a veces siento que ya voy para el suelo, sentada, según yo orando, y cuando siento como que voy para el suelo. Pero usted cree que por eso digo, pues ya no me voy a levantar. Va a ser que me quiebre la nuca una madrugada, ¿verdad? Y parta sin novedad. No, eso es lo que el diablo quiere, hermano, que nos conformemos. No tengo tiempo, no me quede espacio, tengo cosas más importantes que hacer. Mi trabajo me exige demasiado, hermano. El que quiere buscar de Dios lo busca. Y Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Dios. Es más allá, y él dice, todo esto yo lo hice, yo lo logré, yo lo alcancé, yo lo tuve, dice, pero nada de esto tuvo sentido. Y hay algo repetitivo que es como una pequeña conclusión que usted va a encontrar, si no mal recuerdo, más de 3 veces en los escritos de Salomón, en el Eclesiastés, que dice, lo que uno puede hacer, el todo del hombre, es comer, beber y disfrutar del trabajo, del afán, dice otra versión, que lo que Dios le ha dado. Pero luego llega el último capítulo. Y usted puede encontrarlo, capítulo 12 del libro de Eclesiastés. Después de reflexionar hasta sobre la juventud, sobre la vejez, llega al capítulo 12 del verso 9 al verso 14. Yo voy a leer para ustedes en PDT. Dice así: el maestro fue muy sabio
y usó su inteligencia para educar a la gente. Estudió y preparó cuidadosamente gran cantidad de sabias enseñanzas. Se esforzó mucho para encontrar las palabras correctas y escribió sus enseñanzas con honestidad y sin engaño. Las palabras de los sabios son como aguijones y las colecciones de dichos son como varas puntiagudas dadas por un solo pastor. Así que, hijo, estudia estas enseñanzas, estudia, hermano, esas enseñanzas. Pero ten cuidado con otros libros, con otro conocimiento. La gente siempre escribe libros y demasiado estudio te cansará. Lo que dijo primeramente. Ahora bien, ¿qué enseñanza se puede sacar de este libro cuando ya todo está dicho? Se pregunta él mismo. Y ahí está el resumen o la conclusión de todo su conocimiento. Que lo mejor que un ser humano puede hacer es tener temor de Dios y obedecer sus mandamientos. Dios conoce todo lo que hace la gente, lo bueno y lo malo, hasta lo más secreto, y Él será quien juzgue. La conclusión, dice Reina y Valera, de todo el discurso dicho, de todo lo antes dicho, de todo lo que acabamos de hablar, aunque solo abarcamos los primeros 2 capítulos de la Eclesiastés, a grosso modo, dice el todo del hombre, y ahí está sentido, propósito, es respetar a Dios. Lo mejor que usted y yo puede hacer con su vida, en vez de afanarse, es obedecer la palabra de Dios. Porque ¿qué es lo que tenía Daniel, hermano? Obediencia y respeto a la palabra de Dios. Y muchas veces decimos, a Daniel no se lo comieron los leones. Pues sí, pero porque él vivía respetando a Dios. Toda acción tiene una reacción. Su historia, hermanos, va encaminada, pero está tejida con obediencia, con servicio y con propósito. Él no vivía para agradar a su rey, él vivía para agradar a Dios, para buscarlo y para obedecerlo. Y eso, está diciendo Salomón, es el todo del hombre. Hermano, respetemos la palabra de Dios. Hagamos que valga, porque dice él, en nada más yo encontré sentido. Pero ahora Efesios nos lo va a aclarar. Y yo quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 1. Voy a leer el verso 11 al verso 14. Dice así. Lo voy a leer en Reina y Valera. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Él dice, el resumen es: respeta a Dios. Ese es el todo del hombre. Y si usted respeta a Dios, su vida es para la gloria de Dios. Y eso es lo que está aclarando Pablo en Efesios. Él dice, hemos sido hechos por Dios hijos suyos, como una adopción. Lea todo el capítulo y dice, para alabanza de su gloria. ¿Qué pasó cuando Daniel, hermanos, salió del foso de los leones? Hasta el rey alabó a Dios, ¿sí o no? Porque cuando tu vida respeta la palabra de Dios, te conviertes en un instrumento para la gloria y la honra de Dios. Y ese es el verdadero propósito por el cual Dios nos hizo a nosotros. Cuando Él se dijo en el consejo de Dios, capítulo 1 del libro de Génesis, hagamos al hombre
conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y señoré, dijo más tarde, en los peces, en los animales, en la tierra. Porque poner la imagen de Dios en un ser tan frágil como usted y como yo es porque Dios quería glorificarse a través de nuestra vida. Porque fuimos creados para un propósito más grande que ganar dinero, que tener placer y que adquirir conocimiento. Hemos sido creados para alabanza y para gloria de Dios. Y cuando usted y yo obedecemos su palabra, la gente le da gloria a Dios por nuestra vida. El mundo se convierte a Cristo. ¿Qué pasó, hermanos, cuando aquellos 3 hebreos salieron del horno de fuego? Dijo Nabucodonosor que todos adoren al Dios de los 3 hebreos. Y con un testimonio, con un acto de obediencia, le dieron la gloria de Dios y todo un imperio se convirtió al Señor, porque Nabucodonosor dijo, y el que no lo haga, dijo, que sea muerto y que su casa se le convierta en un muladar, dijo. Porque todos deben de respetar. Y fíjese, él ni siquiera sabía cómo se llamaba ese Dios. Él simple y sencillamente dijo al Dios de estos 3, este es el verdadero. Hermano, a ese Dios es que usted y yo le servimos. Pero somos para alabanza de su gloria. Dele la gloria, hermanos, y dele la honra a nuestro Dios. Obedezcamos la palabra. No importa, hermano, que pierda unos pesos. Obedezca la palabra de Dios. Sírvalo. Que su vida le dé la gloria a Dios. Porque como dice la palabra, ¿y de qué sirve? Dice que haya alcanzado todo el mundo y que al final pierda su alma. Y Satanás así nos quiere tener engañados. Te voy a dar un poquito, pero te puedes tener más. Ay, unos $100, ¿verdad? A nadie le caerían mal, ¿verdad? Aunque no digan amén, hermano. Si yo reparto $100, todos me los van a agarrar, pero ni yo los tengo, no se preocupe, hermano. Pero es que el dinero, ¿verdad? Cómo crea ambición, los placeres, el conocimiento. Pero el ser humano no fue creado para eso. Y ese es el engaño que Dios entretejió desde el primer día que Él puso su pie en el jardín del Edén. No, dijo, lo que va a pasar es que ustedes van a ser igual a Dios. ¿Eran o no eran igual a Dios? Y Él los engañó porque un pequeño acto de desobediencia puede cambiar el curso y el propósito de toda una vida. Así que, hermano, obedezcamos la palabra del Señor. Veamos más allá del dinero. Diga, de todos modos, si no me harto un día, no me voy a morir. Sí, hermano, es que piérdale el miedo a dejar de ganar dinero, a una mujercita, a un hombrecito. A lo único que le debemos todo el respeto es a Dios. Piérdale el miedo, hermano. Eso es lo que está diciendo Salomón. Yo ya estuve ahí al límite de todo y nada de eso tiene sentido. Pero si usted quiere probar, dele. Pero Salomón ya nos escribió para la gloria y la honra del Señor. Así que, hermano, sigamos adelante, veamos más allá de esas 3 cosas. Busquemos del Señor, obedezcamos su palabra y que todo el mundo le dé la gloria a Dios. Porque hay hombres y mujeres que obedecen y respetan la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Voy a darles algunos recordatorios, ¿verdad? Anuncios. El primero de hoy es que el jueves hay culto, ¿verdad? El día de mañana, también miércoles, tenemos la reunión virtual de oración. Como decía el pastor Elías, hermanos, si de pronto el clima, ¿verdad? Que impide y hay apagones y se iba y hoy otra vez la luz, usted ora en su casa. Fíjate que yo me sentí reprendida el miércoles porque a mí me tocaba orar con mi esposo, ¿verdad? Y se apagó. Y otra vez se apagó, ¿verdad? Y de ahí nos fuimos, hermano. ¿Cómo que no podíamos orar aquí en lo oscuro? Y miren,